El mensaje de esta mañana se titula La última generación y está basado en el pasaje de Lucas capítulo 21, los versos del 29 al 33, donde leímos la palabra en la lectura devocional. Quiero leerlo nuevamente, dice así: también les dijo una parábola: mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, gracias porque tus palabras están en la Biblia. Gracias porque en ella encontramos luz para este andar terrenal. Gracias porque el Consolador, el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables en esta mañana. Háblanos a nosotros, tus hijos. Habla también a aquellos que aún no son parte de tu familia. Que tú le ilumines sus mentes para entender la necesidad del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, algunas de las cosas que mencionamos en la lección de la mañana, que trata el tema de las profecías, se habló de algo que ustedes han escuchado una y otra vez, que es la abominación desoladora. Creemos que en un tiempo futuro, que no sabemos cuán futuro será, que no sabemos cuán cerca puede estar, que solo comenzará a producirse inmediatamente después que lo que lo impide sea quitado de en medio, que creemos es el Espíritu morando en la iglesia, como en su faceta de Espíritu morador en el templo de Dios, que es su iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a ocurrir lo que la Biblia llama la última semana de Daniel, la semana 70, 7 años terribles, que en el libro de Apocalipsis se llama la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estos 7 años están conformados por principio de dolores, 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. A la mitad de estos 7 años, antes de la gran tribulación, un líder mundial que se va a levantar, que nosotros creemos por la Biblia que ocurrirá, un personaje que va a dejar chiquito a todos los grandes conquistadores y líderes mundiales que se han levantado a lo largo de la historia con sueños de conquistar el mundo. Este casi que lo logra, o casi que lo logrará. A la mitad de los 3 años y medio, este personaje que la Biblia llama el Anticristo, que habrá fingido ser protector de Israel, va a profanar el templo con lo que se llama la abominación desoladora, que Daniel menciona en el capítulo 11, verso 31, en el capítulo 12, verso 11, en Mateo 24, 15, lo vimos en la lección, allí está el pasaje, y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. ¿Qué es la abominación desoladora? En el templo que se va a reedificar nuevamente en Jerusalén, aparecerá el Anticristo y levantarán allí una imagen blasfema de sí mismo. A partir de ese momento, este personaje va a exigir que el mundo deje de tener otro Dios que no sea Él y otra religión que no sea Él. Su exigencia será clara: o lo adoran o mueren. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 13. Todo ese capítulo presenta una descripción de lo que hoy se llama el nuevo orden mundial. Algo de lo que tanto se habla y la gente no sabe, pero nosotros sabemos por la Biblia de qué se trata. Un gobierno único, una religión única, una moneda única, o sea, un control total de la población mundial. Para que esto se produzca, no pueden haber naciones líderes, no pueden haber superpotencias, y nos llama entonces la atención
nuestro país. Pero no es un secreto para nadie que hace años que Estados Unidos viene en picada y que su liderazgo en el mundo cada día es menor. La invasión a Ucrania es una confirmación más de esto. El presidente que tenemos es una confirmación más de esto. La crisis económica que enfrenta Estados Unidos con un nivel de inflación altísimo confirma una vez más esto. Estados Unidos dejará de ser lo que es. Este líder va a controlar el mundo entero. Nadie se le podrá oponer. Ahora, cuando él llegue a decir yo soy Dios, no hay más Dios, entonces se va a desatar una persecución y junto con esto el derramamiento de la ira y el juicio divino en la segunda parte de la tribulación, que es lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 24, verso 21, la gran tribulación. Algo que usted y yo no esperamos ver si verdaderamente somos hijos de Dios, porque creemos que antes el Señor vendrá por su iglesia. Todos aquellos que son parte de su familia, todos aquellos que han nacido de nuevo, no aquellos que tienen una religión sino un Salvador, no aquellos que tienen una religión sino una relación con el Dios vivo. Ahora esos intensos e incomparables 3 últimos años y medio serán de devastación como nunca antes, destrucción y muerte que alcanzará su apogeo cuando las fuerzas, los ejércitos del anticristo rodearán Jerusalén. Esto lo mencionamos en un sermón anterior que titulamos Jerusalén rodeada por ejércitos. En medio de este contexto es que el Señor habla de esta o presenta esta parábola, esta historia en la que emplea una higuera. Permítanme decirles algo, hermanos. Los pasajes de la Biblia tienen una sola interpretación correcta, pero pueden tener varias aplicaciones. Si usted está leyendo un pasaje de la Biblia y de pronto usted descubre en la interpretación que está dando al texto que su interpretación es única, porque lee, investiga y nunca jamás nadie ha interpretado el texto de esa manera. Y además hay otras partes de la Biblia que contradicen su interpretación. Entonces casi seguro que está equivocado en la interpretación que le está dando. Esta historia, que es muy sencilla, no es una alegoría, ni un misterio con significado oculto. Es una analogía, es una parábola, es una ilustración, con un lenguaje claro, franco. Yo he llegado al convencimiento de que a veces la Biblia no es tan complicada como nosotros la hacemos. A veces somos nosotros los que queremos buscarle las 4 patas al gato, como se dice. La gente que se cree que sabe mucho, complican a veces la escritura. Y si usted quiere evitar eso, interprete sencillamente lo que dice la Biblia como lo dice. A menos que lo que dice no tenga sentido, entonces lo puede identificar de una manera simbólica. Pero si lo que está leyendo tiene sentido, no le busque otro sentido. El Señor está dando una historia a gente común. Sus discípulos, ellos no eran teólogos sofisticados. Eran hombres comunes, sencillos, trabajadores común y corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Jesús les dijo, ellos lo iban a interpretar o a entender fácilmente. Vamos a ver esta historia
siguiendo varias ideas. Primero, la analogía, una analogía simple, una historia que cualquiera que la escucha la entiende. Versos 29 y 30. Ahora, por favor, recuerden que sacar un texto de su contexto lo convierte en un pretexto. Eso es exactamente lo que hacen los falsos testigos de Jehová, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y cuando usted saca un texto de su contexto, usted va a lograr que la Biblia diga cualquier cosa. Porque puede coger por aquí, agarrar por allá y por allá. Yo me he encontrado hasta alcohólicos que defienden su estilo de vida pecaminoso con pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque se aprenden un versículo y dice, este me gusta. Jesús convirtió el agua en vino. Y ahí sí. Por eso le digo, cada pasaje de la Biblia debe ser analizado a la luz del contexto. Cuando digo el contexto, es los versículos que anteceden y los que vienen después. El contexto en el que está enseñando eso y a quienes le está hablando. Pero vuelvo a decir, no lo saque de su contexto porque si no, usted va a lograr que la Biblia diga cualquier disparate. Es como aquel que abría la Biblia y ponía la mano. Él se paraba junto a una ventana y dejaba que el viento soplara. Abría la Biblia y cuando se paraba ponía el dedo. Y puso el dedo allí donde dice Judas fue y se ahorcó. Volvió a cerrar y volvió a abrir y volvió a poner el dedo. Y el texto que le tocó es, ve tú y haz lo mismo. Cerró, volvió a poner la mano y cuando el otro texto que le tocó es, y lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Eso es usar la Biblia como algo mágico, algo. No hay que tener una interpretación correcta del texto, del contexto. Jesús cuenta una parábola. Dice aquí en el verso 29, una parábola. Y emplea elementos que para ellos eran bien conocidos, como la vida agrícola, el campo. Quería transmitir una verdad espiritual usando elementos materiales y familiares. Habla de una higuera. La higuera es como decir hoy una mata de aquí en nuestro contexto, una mata de aguacate o de mango. ¿Quién no sabe lo que es una mata de mango o una mata de aguacate? Todo el mundo las ve. El Señor emplea una higuera, algo que era muy común en Israel y que se usó muchas veces para analogías espirituales. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, versos 10 y 11, un hombre llamado Jotán cuenta una historia donde emplea a la higuera con el fin de reprender a Israel por convertir a Abimelech en rey. Esto aparece en Jueces 9, 10 y 11. Usa la higuera para hablar de Israel. Oseas usó la higuera para representar a los patriarcas. Oseas capítulo 9, verso 10. Jeremías recurre a los higos buenos y malos para ilustrar a individuos buenos y malos. Por cierto, una higuera es una planta de higos. Jeremías 24, del 1 al 10. Mientras Joel emplea la higuera para representar a Israel. Joel capítulo 1, versos 6 y 7. Es decir, que en la Biblia, aunque la higuera se emplea para referirse a Israel en ocasiones, no es ese el único uso que tiene. Se le da varios usos. Y la higuera aquí, en este contexto y en este pasaje, no es Israel. ¿Por qué, pastor? Porque allí dice, miren a la higuera y a todos los árboles. ¿Captaron la idea? Hermano, la Biblia es fabulosa. Los pequeños detalles son esenciales.
La higuera, al igual que todos los árboles, cuando ya brotan, dejan ver sus hojas en la primavera. Todo el mundo entiende claramente cuando los árboles florecen, cuando lo hacen en primavera. Está indicando que el verano ya está cerca. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que la gente entendiera que los acontecimientos que estén viviendo y en una aplicación para nosotros, escuche bien, dije aplicación, no interpretación, porque la interpretación, como vamos a ver, es específica a un grupo de personas en un escenario específico. Un grupo de personas que estarán vivas durante los 7 años de tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio, y que serán los que se quedaron, los que estén durante esa tribulación. Pero en una aplicación para nosotros, la esencia, el principio es que mirando lo que sucede en la actualidad, uno puede anticipar lo que sucederá en el futuro. Hoy, como nunca antes, nosotros estamos viendo alinearse una extraordinaria cantidad de señales que están gritando en toda su fuerza que el retorno del Señor está cerca. La analogía es esa: una planta de higuera y todos los árboles, cuando florecen, indican que el verano está cerca. Ahora, ¿cuál es la interpretación específica de esa analogía? Sigue diciendo en el verso 31 en adelante: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren, aunque la interpretación nos enseña que el Señor está dirigiendo específicamente a un grupo de personas en el futuro, no significa que eso deje de decirnos algo también a nosotros en el presente, en cuanto a la aplicación que podemos dar al texto. Porque creo lo que dice literalmente la Biblia, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como la aparición en las hojas de los árboles significan que el verano está cerca, dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas en el contexto, en su interpretación, es las señales que anteriormente había mencionado en los versículos anteriores. Señales que hablan de su regreso. Dice: sabed que está cerca el reino de Dios. En su interpretación correcta, vosotros es dirigiéndose a las personas que estén vivas cuando las últimas señales de la venida de Cristo se lleven a cabo. En una aplicación para nosotros hoy, viendo que muchas de esas señales ya comienzan a tomar forma, sabemos también que el regreso del Señor está cerca. Un regreso que para nosotros como iglesia implica, en primer lugar, la remoción de su pueblo de la tierra. Que el Señor viene por su iglesia para guardarles de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El próximo acontecimiento en el escenario profético es el arrebatamiento. Es el acontecimiento más atacado y denigrado hoy, porque el diablo no quiere que la gente esté a la expectativa. Para mí, creer que el Señor puede venir en cualquier momento no me vuelve un fanático, un loco. No me vuelve alguien descuidado a mis responsabilidades presentes. Simplemente me lleva a vivir en un sentido de responsabilidad diaria, sabiendo que el Señor puede venir por mí en cualquier momento. Y que hay cosas que debo dejar de hacer porque yo no quiero que cuando el Señor venga
me halla haciendo alguna de esas cosas. Y hay otras que debo hacer porque yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre haciendo así. A todos nos pasa lo mismo. Es vivir consciente de la presencia del Señor en su regreso o en que nos unamos a Él a través de la muerte. Vivir cada día como si fuera el último. Pero en su escenario y en su contexto primario, para su interpretación correcta, Él está hablando a un grupo de personas en un momento específico del futuro. Él dice desierto. Desierto es una traducción enfática, significa amén. E indica que Jesús está a punto de manifestar una verdad esencial e inequívoca. La realidad es, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir aquí? ¿De qué se habla aquí? ¿Qué significa generación? Miren, no respetar el contexto, tener una mentalidad de pajarito. ¿Saben lo que los pajaritos y las aves pican aquí, pican aquí, pican aquí? Hay gente que va a la Biblia a sí mismo. Pican aquí, pican aquí. Ya les puse el ejemplo del personaje de la Biblia abierta junto a la ventana. Respete el contexto. Y eso ha llevado a mucha gente a malinterpretar lo que significa generación. Les voy a mencionar algunas de las opiniones que han habido. Por ejemplo, unos han considerado que el Señor se estaba refiriendo a los discípulos. Les estaba diciendo, ustedes van a vivir hasta que yo venga por segunda vez. Esa es una interpretación que le dieron o le han dado. Supongamos que esa sea la correcta. Tenemos miles de problemas peores. ¿Por qué? Porque si eso fue lo que quiso decir el Señor, tenemos un Dios que se equivoca. Porque obviamente Él no regresó mientras ellos estaban vivos. De hecho, algunos han ido más lejos tratando de negar que Cristo sea Dios. Y eso es precisamente a lo que uno va si toma esta interpretación. Y entonces pican aquí, sacan el texto de contexto y van por allá a Marcos 13:32 y vuelven a picar. ¿Qué es Marcos 13:32? Le voy a leer lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En fin, llegan a un punto retorcido y hereje, blasfemo, al decir que Cristo no era Dios, porque se equivoca en decir que va a venir y no vino. Segundo, Él no conocía ni cuándo iba a venir. ¿Cómo entonces iba a ser Dios? Sin embargo, hermanos, eso es retorcer la Biblia, no respetar el contexto. Porque si un versículo parece contradecir lo que de manera general enseña la Biblia, está mal interpretado. Si nosotros tomamos Filipenses capítulo 2 del 5 al 7, allí se nos enseña que Jesús se humilló a sí mismo. Jesús voluntariamente dejó a un lado el uso de sus atributos divinos durante la encarnación. Y eso no significa que Él erró. Cuando Él dice que no lo sabe, se está expresando desde una perspectiva humana. Acuérdense que Él era humano, pero además totalmente divino. Como Dios. Lo sabe todo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de interpretación está equivocada. Otra interpretación sobre la palabra generación. Porque la gente al ver
que el Señor no ha venido, entonces intentan, y que ellos ya tienen una idea preconcebida, intentan inventar, y de hecho lo hacen, todo tipo de historia. Otra opinión es que esto se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Según este punto de vista, las personas a las que el Señor le habló no solo incluía a los discípulos, sino también a toda aquella generación. Aunque es verdad que en el año 70 Jerusalén fue rodeada de ejércitos, es verdad que en el año 70 Jerusalén fue destruida, pero en el año 70 las demás señales que aparecen en este contexto no se cumplieron. Las otras señales del regreso de Cristo a las que él se refirió antes en este discurso, catástrofes en todo el mundo a escala sin precedentes en la historia, la instalación de la abominación desoladora del anticristo, estas cosas no pasaron. Tampoco, y lo más importante, en el año 70 Jesús no regresó a la tierra. Quiere decir que esta interpretación también está equivocada. Otra, y esta es conocida como el hiperpreterismo, siguen empecinados en decir que sí se produjo en el año 70 y que sí tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Entonces, para poder convencer a la gente, ¿qué hacen? Vamos entonces a darle una interpretación simbólica, o sea, que no tiene un sentido literal ni corporal cuando habla de la venida de Cristo. Miren, los hiperpreteristas creen que toda la profecía bíblica, inclusive la venida de Cristo, se cumplió en el año 70. Ellos se quedaron en el pasado. Hoy las profecías no tienen nada que decirnos a nosotros. Hoy no tenemos que mirar al presente que se despedaza y a un futuro hacia el cual vamos. En un mundo donde cada día la sociedad humana es más ingobernable. Las sociedades están en caos, los políticos son cada vez más ineficaces. En nuestros países de origen, con miles de problemas de corrupción, crisis económica, inseguridad, se están volviendo al comunismo y al socialismo creyendo que ellos le van a traer el paraíso. Y entonces ve a la gente protestando, destruyendo negocios. Y los presidentes que respetan la democracia se ven incapaces de arreglar el país. Esto no es algo de un país único, es el mundo entero. Entonces, ¿qué hace la gente? Claman cada vez más por un líder fuerte, que sea capaz de meter al mundo en cintura. Y créanme que estas crisis son bien aprovechadas por los demagogos, por los oportunistas. Cada vez el mundo es más ingobernable. ¿Y qué me dicen de Estados Unidos? Yo tengo que orar por el presidente porque la Biblia lo manda. Y tengo que orar por su conversión y tengo que orar por su salud. Es un ancianito enfermo. Eso no hay que ignorarlo. No sé para qué se metió ahí. Pero lo cierto es que este país ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque tiene que pasar. Para que ese último líder logre el control del mundo. O sea, para mí las profecías me dicen más del futuro que del pasado. Estos hiperpreteristas se quedaron allí pegados. Y entonces dicen, Cristo vino, pero no vino literalmente. O sea, niegan el regreso literal y corporal de Cristo. Y en consecuencia están negando también su ascensión corporal. Y en consecuencia están negando las otras escrituras, como Hechos capítulo 1. En el verso 11, donde dice claramente la Biblia, los cuales también le dijeron, unos varones que vinieron
con vestiduras blancas, y le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Qué quiere decir el texto? Lo que dice: un regreso literal, físico del Señor Jesucristo. Que alegorizar esto es pisotear las Escrituras. Entonces, si Cristo no va a venir físicamente, si se está negando su ascensión corporal, también se está negando nuestra propia resurrección. Fíjense las implicaciones de estas interpretaciones. Otro tercer punto es creer que generación se refiere a la raza judía. El Señor le estaba hablando a la raza judía, y lo que quiso decir fue que los judíos van a sobrevivir hasta el final. Bueno, eso nosotros lo sabemos, pero no por este pasaje, sino por el pacto que Dios hizo con Israel. Y muchos otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Romanos 11, que hablan de que Israel sigue siendo pueblo escogido y que Dios tiene un propósito con esa nación y que lo va a cumplir. Pero este contexto no da pie para esa interpretación, porque eso los judíos lo sabían. Además, este pasaje es una respuesta a la pregunta del verso 7, Lucas 21:7, que dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Hay otra interpretación más, y esta dolorosamente ha dado pie para tantas especulaciones y divagaciones. Esta posición fue popularizada por un hombre llamado Hal Lindsey, pretribulacionista, dispensacionalista, pero que solía irse a los extremos. Él ve a la generación como la única viva cuando Israel se restauró como nación en el año 1948. En otras palabras, que la higuera aquí es Israel. Israel floreció en el año 1948. Entonces, esa generación, la que vio la restauración de Israel, será la que verá el fin. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un cálculo. Bueno, una generación tiene 40 años y suman y les da que Cristo debió haber llegado en el año 1988. Permítanme decirles que esa cifra que ellos le dan a generación, decir que son 40 años, es debatible. Por ejemplo, hace algunas semanas, algunos meses, un predicador que yo respeto profundamente, pero es una lástima que haya caído en eso. Después él públicamente salió y pidió perdón, reconoció que ese era un error. Llegó a decir que como un salmo, creo que es el salmo, no recuerdo ahora el salmo que dice que si los años de nuestra vida son 70, 80 años, entonces él calculó que una generación tiene 70, 80 años. Sacó las cuentas y le dio que Cristo viene para 2028. Entonces, si Cristo viene en el 2028, en su segunda venida, y tú le quitas 7 años, ya estamos casi. Bueno, él sacó un cálculo ahí. Cuando yo lo oí a él decir esto, dije, pero ¿por qué? Enseguida, los policías de la doctrina que pululan en las redes sociales, que parece que no tienen otra cosa que hacer que ser guardianes de la sana doctrina, como si fueran el Espíritu Santo, lo hicieron pedazos. Pero no es que lo hayan hecho pedazos a él. Hicieron pedazos a su esquema profético o escatológico y dijeron: eso es culpa del dispensacionalismo. Eso es culpa de ese esquema escatológico fracasado. Pero es que en ninguna parte de la Biblia, a los que somos dispensacionalistas o creemos en el pretribulacionismo,
En ninguna parte de la Biblia se nos manda a fijar fechas. Debemos respetar esto. Bueno, este hermano, que lo considero un hermano que cometió un error y fue lo suficientemente cristiano para públicamente reconocerlo, pidió perdón. Y él dijo que no debemos hacer eso, no debía haber hecho eso. Bueno, él no es el único que ha caído en esto. A lo largo de la historia han aparecido algunos que han fijado fechas del regreso de Cristo. Y si los escuchas, te dicen con una tremenda autoridad, no, porque la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos, pero sí podemos saber el mes y el año. Lo que Dios ha velado, lo que Dios no ha revelado, nadie tiene derecho a revelarlo. O no que lo revele, a especular sobre eso, hay que respetar. Me van a oír aquí siempre decir, creo que Cristo viene pronto. ¿Cuán pronto? No lo sé. Mes y el año, no lo sé, porque Dios no lo ha dicho. Lo que Dios no dice, nadie tiene derecho a decirlo. Por eso esa última interpretación también está mal. Todas estas fallan en explicar el contexto en el que se contó esta parábola. La interpretación más simple y más acorde al contexto es creer y entender que la generación de la que Jesús está hablando aquí es la que estará viva cuando las señales comiencen a suceder. Esas señales que él dice. Así como la aparición de las hojas en los árboles indica que el verano está cerca. Así también aquellas señales darán a conocer a esa generación que la venida del Señor para establecer su reino terrenal y milenario está cerca. Además, esa interpretación sí responde a la pregunta que Jesús o que los discípulos le hicieron a Jesús. El regreso de Cristo vendrá poco después de la aparición de las últimas señales. La generación final estará limitada a aquellos que serán salvos después del arrebatamiento de la iglesia, ya sean judíos o gentiles. Sabemos que la iglesia no estará aquí, que antes seremos arrebatados. Por eso es la interpretación más acorde. Y nunca olvidar que la segunda venida de Cristo tiene dos facetas: el arrebatamiento y su manifestación gloriosa. Cuando Cristo viene por la iglesia después de 7 años, viene con la iglesia. Solamente le voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes vean que son dos eventos distintos. En el arrebatamiento, la iglesia se reúne con Cristo en el aire. En la manifestación gloriosa, la segunda fase de la segunda venida, la iglesia regresa con Cristo a la tierra. En el arrebatamiento la iglesia se va al cielo. En la manifestación gloriosa la iglesia regresa a la tierra. En el arrebatamiento el monte de los olivos está intacto. En la manifestación gloriosa el Señor, el monte es tocado y dividido. En el arrebatamiento los santos vivos son llevados al cielo, transportado. En la segunda fase nadie es llevado al cielo. Acuérdense que Cristo viene para establecer el milenio. En el arrebatamiento el mundo no es juzgado, el pecado empeora. En la manifestación gloriosa el pecado es juzgado y el mundo es gobernado por medio de la justicia. En el arrebatamiento el cuerpo va al cielo, en la manifestación viene a la tierra. El arrebatamiento es inminente y sin señales. La segunda venida tiene señales que la anteceden, o la manifestación gloriosa. En el arrebatamiento participarán únicamente los salvos. En la manifestación gloriosa participarán tanto los salvos como los perdidos. Y ahora, para cerrar el tema, quiero leerles el verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Por eso yo hablo de estos temas, hermanos, porque yo creo que son parte de las palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Y aquí no encontramos una simple hipérbole. El cielo y la tierra en realidad pasarán. Una vez que terminen 1000 años de reinado de Cristo, el cielo, el Dios va a destruir el actual cielo y la actual tierra. Y entonces creará un cielo nuevo y una tierra nueva. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego en el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir o andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales moran la justicia. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, y en su visión del juicio del gran trono blanco, Juan escribió en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. El cielo y la tierra pasarán. Por el contrario, las palabras de Jesús no pasarán. Y esas palabras, en el contexto en que fueron expresadas, significan sus palabras proféticas. Por eso, miren, la Biblia dice que no es como la hierba ni como las flores, Isaías 48, sino que permanece. También dice que no se le puede añadir ni quitar, Deuteronomio 4:2, Mateo capítulo 5, 17 al 19. La palabra de Dios es verdadera, inexpugnable, inmutable. En primera de Pedro 1:23, Pedro dice que los cristianos son renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Su palabra es eterna. Y además significa que su palabra se cumplirá al pie de la letra. En una aplicación para nosotros de este texto, podemos decir que tenemos que creer con todo nuestro corazón que lo que el Señor ha dicho va a ocurrir. Mateo capítulo 24, ese pasaje que hemos estado estudiando, fue pronunciado por el Señor. Jesús habla una y otra vez de su regreso. El libro de Apocalipsis está lleno de anuncios del regreso del Señor Jesucristo. Las señales que el Señor dio, hoy vemos que ya han tomado forma y seguirán intensificándose a medida que nos acercamos al final. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Lo crees? Hay gente que cree lo contrario. El cielo y la tierra no pasarán. Son aquellos que en una mentalidad equivocada piensan: llegué aquí para quedarme. Y entonces tienen sus tesoros de este lado. Y como el Señor enseñó, el corazón seguirá a los tesoros, porque de donde esté vuestro tesoro,
Allí estará vuestro corazón. Y por eso edifican mansiones, las destruyen, las hacen más grandes, siguen acumulando dinero y dinero en sus abultadas cuentas bancarias. Hacen todo tipo de cosas para prolongar su vida. Miren, la humanidad podrá seguir creciendo tecnológicamente, científicamente. Podremos llegar a tener una mejor calidad de vida, pero el hombre no podrá burlar la muerte. Un día llega. Y cuando llega no discrimina, ni se puede uno escapar de ella. No, después lo que harás es que todo lo que has acumulado se lo vas a dejar a tus parientes. Y entonces mientras velan tu cadáver, se despedazan entre ellos. Y algunos parientes camajanes y vagos que nunca trabajaron durante su vida, como dijo alguien, se aprovechan. Van a vivir de la bondad del pariente. Y usted lo que está haciendo es alimentando vagos. Aún después de muerto, lo que está haciendo es eso. El cielo y la tierra van a pasar. Acuérdense que los discípulos estaban enamorados de los edificios del templo. Lo veían y decían, qué hermosos edificios, qué hermoso edificio, qué edificación. Y el Señor le dijo, esto va a ser destruido. Todas estas maravillas que hoy vemos y nos asombran, será combustible para el fuego. El cielo y la tierra pasarán. De hecho, sin ser blasfemo, yo diría, tu vida y la mía van a pasar. La vida terrenal pasa. Algunos pueden llegar a vivir más años que otros, pero al final todos vamos a morir. La esperanza está en el Dios vivo y en el Evangelio, en saber que no todo termina en una tumba fría y oscura, que hay un cielo, hay una eternidad que Jesús compró para nosotros en su muerte. Pero por favor, el cielo y la tierra pasarán, los reinos de este mundo van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se cumplirá al pie de la letra. Él dijo, voy a regresar y lo hará. ¿Estás preparado? Si no, este es el momento. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, arreglando tus cuentas con Dios, pidiéndole a Él que perdone tus pecados. Reconocer que hasta ahora has vivido una vida sin sentido y que has estado ofendiendo a Dios con tus acciones. Que no hay esperanza fuera de Cristo. No importa las cumbres que logres subir de este lado. Si lo haces sin Dios, serás un miserable, vacío, ciego. ¿No te das cuenta? Mira a la gente que tiene dinero si son felices. Mira a aquellos que el mundo admira y respeta. Bueno, digamos que se enamoran de ellos. Y tienen tantos problemas. Ahí tienes a un Will Smith que la mujer lo mangonea. Y para quedar bien con ella le mete una bofetada a otro. Ahí tienes a un Johnny Depp con tantos problemas. Y esos son los que salen a la luz, hermanos. Porque el hombre no fue creado para este mundo. El propósito verdadero de la vida solo uno lo puede encontrar cuando conoce al Dios que le creó. Y que dice la misma Biblia que Él puso eternidad en nuestros corazones. El Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso hoy vamos a recordar eso. El Dios que dijo, vendré otra vez. Mire, desconfíe de todo humano, porque los seres humanos fallamos. Somos muchas veces mentirosos e irresponsables. Pero cuando Jesús dijo, vendré otra vez, no es solo que dijo que iba a venir, sino quién es el que lo dijo. Él dijo, voy a morir y me voy a levantar de entre los muertos, y lo hizo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo. Podemos creer en Él. Ahora si no vas a creer en Jesús, te aseguro que vas a creer en alguien.
o en algo, y te aseguro también que no va a ser la mejor opción, al final terminarás decepcionado, frustrado, amargado. Las palabras del Señor son confiables.